Dios les bendiga, hermanos. Mi nombre es Estuardo Marroquín, soy pastor de la Iglesia Bautista del Camino, en la ciudad de Laurel, estado de Mississippi, y es un gozo y un privilegio poder llegar hasta ustedes a través de este medio y la oportunidad que se me da para poder compartir con ustedes el día de hoy la lección de los estudios bíblicos del expositor del libro de Hechos. Y el día de hoy, hermanos, es un gozo poder compartir con ustedes esta lección de la palabra de Dios. Y para esto, hermanos, quiero invitarles a que oremos a nuestro Dios pidiendo su dirección. Acompáñame a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, bendito Dios, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este día del Señor, que nos das la bendición de estudiar tu palabra. Señor, a través de estas hermosas enseñanzas que fortalezcan nuestro corazón, nuestra vida, y poder caminar de tu mano, Señor, y seguir tu voluntad a nuestras vidas. Bendice, Señor, este tiempo de estudio en la lección del día de hoy y agradecemos por esta oportunidad, pidiendo tu bendición en el nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Amados hermanos, en esta hora queremos compartir con ustedes la lección número 14, el tema de la lección, un encuentro divino. Un encuentro divino. Y la base bíblica para este estudio se encuentra en el libro de Hechos capítulo 8, de los versículos 26 hasta el 40. Y en este día vamos a estar, hermanos, leyendo este pasaje de la Biblia para desarrollar entonces nuestra lección de un encuentro divino. Y en el estudio de hoy estaremos, hermanos, observando 4 puntos a desarrollar en la lección, y vamos a estar viendo primeramente abrirse a la dirección de Dios. Como segundo punto vamos a estar estudiando involucrarse en conversaciones significativas. Número 3, vamos a estar aprendiendo compartir fielmente el Evangelio. Y número 4, estaremos viendo compartir el Evangelio sistemáticamente. En estas lecciones del expositor bíblico tiene herramientas tan especiales para poder desarrollar mejor nuestro estudio bíblico personal. Y si usted tiene copia en su mano o puede llegar a través de la página de nuestra asociación para poder encontrar la guía, lo primero que se nos enseña o se nos pide es que hagamos nuestro estudio bíblico guiado o inductivo, con esas herramientas tan especiales para poder mejorar nuestro estudio a través de la observación, interpretación y aplicación. Una manera para la cual podemos disfrutar mejor el estudio de la palabra de nuestro Señor. Y definitivamente esto es algo que podemos desarrollar personalmente y mejorar en nuestro estudio bíblico. Y el día de hoy vamos a entrar ahora a la lección y hablar un poco acerca de estos 4 temas de nuestra lección de un encuentro divino. Y para esto vamos a leer la palabra del Señor en nuestra base bíblica en el libro de Hechos capítulo 8 del 26 al 40. Y si abrió su Biblia, le invito a que me acompañe, que dé usted también lectura a lo que dice la palabra de Dios en este libro de Hechos capítulo 8. Versículo 26 dice así: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe
abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. El relato bíblico de este estudio, hermanos, es tan especial para que nosotros podamos confrontar nuestra vida con la palabra del Señor y tomar, hermanos, estas preciosas enseñanzas para edificar y fortalecer nuestra vida espiritual. El objetivo de esta lección es que el participante sea desafiado a obedecer a Dios, al aceptar y participar en los encuentros divinos que Dios provee para compartir el evangelio. Desafío a nuestras vidas a obedecer el mandato del Señor, aceptar y participar en encuentros divinos, como sucedió en este precioso pasaje con estos personajes que leemos en este día de Felipe y el eunuco. Déjeme preguntarle algo: ¿cree usted en la casualidad? Muchas personas creen en la casualidad. Mucha gente cree en la coincidencia. O sea que los eventos en esta vida ocurren al azar. Pero con Dios, sin embargo, no hay eventos al azar. Dios dirige de una manera bella los acontecimientos en nuestras vidas. No es inactivo ni pasivo en este mundo, sino que está involucrado activamente en los asuntos de la humanidad. Otra manera de decirlo es que Dios le importa mucho lo que ocurre en este mundo. Ciertamente Dios guía el mensaje del evangelio. La palabra de Dios en el libro de Romanos capítulo 10 nos habla acerca de llevar el evangelio. Y termina Pablo diciendo: cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas. Él ayuda a los creyentes en la obra del evangelismo, como tú y como yo. Provee un encuentro divino en el cual Él espera su participación obediente. Definitivamente, vemos un encuentro divino con Felipe y el eunuco etíope en este pasaje de Hechos capítulo 8. Para poder desarrollar un poco mejor la enseñanza de esta mañana, es importante que examinemos este encuentro de Felipe y el eunuco, pero que nos vayamos al contexto de este pasaje. Ahí mismo en el libro de Hechos capítulo 8, del versículo 9 en adelante, encontramos, hermanos, el contexto de lo que sucedió con Felipe y el etíope. ¿Qué pasaba con Felipe? Es imperativo, es muy importante que veamos este contexto. Los creyentes, primeramente, se esparcieron a Samaria a causa de la persecución que fue instigada por Saulo de Tarso. ¿Recuerda eso en la Biblia? La iglesia del Señor empezó a llevar el evangelio, muchos se convirtieron, pero Saulo empezó a perseguir a los cristianos. Y a causa de esta persecución fueron esparcidos. Muchos de ellos fueron a Samaria. Y uno de estos cristianos esparcidos fue Felipe. Él proclamaba a Cristo a los samaritanos y hacía milagros. El resultado fue mucho regocijo en la ciudad de Samaria. Versículo 4 en adelante nos narra esta preciosa experiencia de Felipe al ir a Samaria. Antes de que Felipe llegara a Samaria, había otro hombre llamado Simón, que reclamó la atención de los samaritanos, que hacía magia. Era un hechicero. Muchos samaritanos le pusieron atención por mucho tiempo y decían que lo que él hacía era el poder de Dios. Eso nos dice la Biblia ahí en el libro de Hechos 8, versículos 9 y 10. Había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia, dice, en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentos todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Este hombre Simón había influenciado en la gente de Samaria. Pero cuando llegó Felipe, mire el contraste de la situación. Felipe llegó predicando las buenas nuevas. La atención se desvió de Simón al mensaje del reino de Dios. Las escrituras dicen que hasta el mismo Simón
creyó y estaba atónito por los milagros que Felipe hizo en Samaria. Cuando las noticias llegaron a Jerusalén de que los samaritanos habían recibido la palabra de Dios, la iglesia luego mandó a Pedro y a Juan para investigar, para ver qué estaba pasando en aquel lugar de Samaria. Y después de llegar a Samaria, los dos apóstoles oraron por los nuevos creyentes. Dice la Biblia que fueron con ese deseo de saber qué estaba sucediendo allá en Samaria. Después de orar por los creyentes, les impusieron las manos y ellos recibieron el Espíritu Santo. Versículo 14 al 17. Simón les ofreció dinero. Él quería también tener este poder. Quería tener también esta autoridad. Y pensó inmediatamente Simón que todo esto él lo podía comprar. Pedro reprendió a Simón diciéndole sin titubear que el don de Dios no se puede obtener con dinero. Además, Pedro le dijo que él no tenía parte en el asunto y que su corazón no era recto delante de Dios. El contraste vemos acá entre la predicación del Evangelio a través de Felipe y cómo Simón durante mucho tiempo había engañado a las personas, pensando que este poder podía adquirirse con riqueza, con dinero. Pedro le mandó a que se arrepintiera para que el Señor quizá le perdonara, porque Simón estaba bajo la esclavitud del pecado. Simón pidió que los apóstoles oraran por él. En la palabra de Dios no hay indicación en el texto de que Simón arregló cuentas con el Señor, aunque las escrituras declaran que Simón creyó. El versículo 13 nos dice que Simón creyó. Dice el versículo 13, también creyó Simón mismo y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que se hacían estaba atónito. Simón había creído al Evangelio. Inclusive la Biblia dice que se bautizó. Pero en su corazón, realmente su intención era otra. Al ver la autoridad de los hombres enviados por Dios como Felipe. Aunque las escrituras declaran que Simón creyó, las palabras de Pedro a Simón nos indican que posiblemente su declaración o profesión de creencia era como la de los demonios que nos habla en el libro de Santiago 2:19, donde dice que hasta creen y tiemblan. Donde explica que ellos creen, tiemblan los demonios. Los apóstoles volvieron a Jerusalén predicando a los samaritanos en el camino. En este contexto entonces vemos por qué razón Felipe llegó a Samaria. La persecución de la iglesia dio como motivo el que pudiera esparcirse el Evangelio. Y Felipe, lo vemos ahora, hermanos, cumpliendo la voluntad de nuestro Dios, llevando el Evangelio de salvación en Cristo Jesús. Y en este encuentro tan especial que Felipe fue participante, vamos a ver entonces en esta hora 4 cosas que podemos aprender de este relato bíblico entre Felipe y el eunuco, un encuentro divino. Como primera parte del estudio, abrirse a la dirección de Dios. Ahí en el versículo 26, si usted gusta seguir leyendo conmigo, la Biblia dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve al sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. 27, entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, había venido a Jerusalén para adorar. Encontramos en estos primeros versículos que los apóstoles volvieron a Jerusalén, pero en contraste, Felipe se fue a Gaza como el ángel del Señor le había mandado. Versículo 26. Note la frase el ángel del Señor, que es una frase repetida que también encontramos en el capítulo 5, versículo 19, cuando un ángel del Señor milagrosamente sacó a los apóstoles de la prisión y los mandó a enseñar al templo. Se le mandó a Felipe a tomar el camino que iba de Jerusalén a Gaza. Era una distancia aproximada de 80 kilómetros. Gaza estaba cerca a la costa del Mediterráneo. Felipe se encaminó entonces hasta esta ciudad llamada Gaza. El nombre Gaza viene de la palabra persa que se puede entender para la palabra tesoro. En una relación de causa y efecto, Felipe obedeció al ángel del Señor. Fue la causa.
Y el irse a Gaza fue el efecto. En Gaza había un eunuco etíope que servía en la corte oficial de Candace, la reina de los etíopes. La Biblia nos hace este relato. Él estaba a cargo de todo el tesoro de aquella reina. Etiopía se ubica en la parte norte de África, al sur de Egipto. Quiero que observe cómo Dios ya estaba obrando en la vida de este hombre eunuco. Él volvía de Jerusalén, había ido a adorar, porque probablemente como uno de aquellos que tenía temor a Dios, y ahora estaba sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. Versículos 27 y 28 nos hace ver la actitud de este hombre eunuco. Venía de regreso, había ido hasta Jerusalén para adorar. Un viaje bastante largo, desde donde era su origen, este hombre eunuco, hasta Jerusalén. Tomó parte de su tiempo para ir hasta esta ciudad porque tenía temor de Dios. Felipe podía haber tenido un interés especial en esta porción de Isaías, especialmente en Isaías 53:8. Este versículo pregunta quién iba a contar la generación del siervo que sufría, porque su vida fue cortado de la tierra de los vivientes. Como un eunuco, este hombre tampoco tendría una esperanza de tener descendientes. Como un encuentro divino, una continuación de la dirección de Dios, el Espíritu mandó que Felipe se subiera al carro. Versículo 28 dice: volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y mire, versículo 29, y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Yo quiero que usted y yo observemos acá esta parte tan especial en la vida de Felipe. Felipe tenía una relación tan íntima con el Señor, y su relación y su comunión con el Espíritu Santo era tan fuerte que Felipe estuvo atento a la dirección del Espíritu Santo, preparándose para ese encuentro divino. El hombre eunuco, Felipe, definitivamente estaba listo a abrirse a la dirección de Dios en su vida. Le pregunto, ¿está usted abierto a la dirección de Dios cuando Él le guía en los encuentros divinos en su vida? Tu relación con el Espíritu Santo es tan de cerca que tú estás atento y tu corazón puede estar abierto a la dirección de Él cuando hay encuentros divinos en tu vida. Dios siempre va a dar oportunidad a nuestras vidas para que abramos nuestro corazón a la dirección de Él y poder ser parte de encuentros divinos con el propósito de llevar y proclamar el Evangelio de Jesús. Esto fue lo que le pasó a Felipe. Esto fue lo que sucedió en la vida de Felipe, dispuesto a abrir su corazón a la dirección de Dios. Veamos el versículo 30, que nos lleva a la segunda parte de nuestra enseñanza en este día. El versículo 30 dice: acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? En la segunda parte de nuestra enseñanza, involucrarse en conversaciones significativas. Involucrarse en conversaciones significativas. Una vez más, en una relación de causa y efecto, como estamos estudiando, Felipe respondió a la dirección del Espíritu, que fue la causa, y subió al carro. Ese fue el efecto. Observe la rapidez de la obediencia de Felipe. La Biblia dice que él corrió al carro, ahí en el versículo 30. Que nosotros también estemos tan ansiosos por obedecer la dirección del Espíritu y seguir el ejemplo de Felipe. Déjeme decirle algo, amado hermano. Esto sucederá en nuestras vidas cuando nuestra relación con Dios es tan íntima y estamos tan de cerca que podemos seguir la dirección de su Espíritu Santo y podemos tomar esa causa, ese efecto, como vemos el ejemplo hoy acá en Felipe. Felipe escuchó la dirección del Espíritu, siguió la dirección del Espíritu, que fue la causa, lo que lo movió, lo que lo incentivó, lo que lo llevó hasta donde estaba este hombre eunuco. Y la Biblia dice que él reaccionó rápidamente
a la dirección del Espíritu y entonces empezó una conversación. Versículo 30 en adelante. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: pero ¿entiendes lo que lees? Cuando Felipe se acercó al carro, escuchó que el eunuco etíope leía del profeta Isaías. Y sabe, él aprovechó el momento. No habló el eunuco del clima, sino se involucró en una conversación significativa. Felipe le preguntó si entendía lo que leía. Aquí encontramos en el versículo 30 una palabra clave. Una palabra clave es ¿entiendes? En la pregunta que Felipe le hace al eunuco, ¿entiendes lo que lees? Y esta palabra clave, ¿entiendes? Su significado es llegar a comprender algo. Hermanos, en el versículo 30 encontramos esta preciosa enseñanza de cómo nosotros podemos involucrarnos en conversaciones. Hoy en día la gente, como el eunuco, muchos no comprenden la palabra del Señor. Es más, la Biblia dice que para el hombre natural las cosas de Dios son locura. Algunos, tal vez usted y yo hemos escuchado decir: no me gusta leer la Biblia porque no la entiendo. Pero gracias a Dios que nosotros, guiados por su Espíritu Santo, y podemos tener la dirección de Dios en nuestra vida, podemos llegar a crear conversaciones para poder explicar el Evangelio como lo hizo Felipe. Felipe hizo una pregunta clave para empezar la conversación. Por lo regular, cuando queremos iniciar conversaciones, debemos buscar preguntas claves o buenas preguntas para abrir conversaciones. La pregunta que hizo Felipe fue una pregunta abierta, donde le dijo: ¿entiendes lo que lees? Esto le dio la oportunidad para que entonces Felipe empezara esa conversación con el eunuco. El hombre respondió a la pregunta con otra pregunta. Veamos el versículo 31. Dice, él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. En el versículo 31, en la pregunta que el eunuco le responde, encontramos otra palabra clave. La pregunta dice: ¿y cómo podré si alguien no me enseñare? Esta palabra enseñar en el idioma original significa guiar o acompañar a alguien. Aquí el significado parece enfocar en el instruir o guiar a alguien en el camino del aprendizaje. Al invitarle a subir a su carro, el eunuco deseaba que Felipe le ayudara a comprender. Encontramos entonces, hermanos, cómo las preguntas pueden iniciar conversaciones significativas y así entablar y conversar con personas con nuestro propósito de poder llevar y anunciar el Evangelio de Jesús. Vemos aquí en la observación de nuestra lección que no se pusieron a discutir acerca del clima o de otras cosas. Felipe puso atención a lo que leía el hombre eunuco, lanzó la pregunta, recibió como respuesta otra pregunta, y esta conversación se empezó a hacer cada vez más interesante entre los dos, y por lo cual vamos a ver el resultado de esta conversación en este día, porque estamos viendo en nuestra lección un encuentro divino. La Biblia dice que el hombre eunuco le invitó a subir al carro. 31 dice, él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe, que mire, dice, que subiese y se sentara con él. En este versículo encontramos otra palabra clave, la palabra rogó. Esta palabra clave, rogó, en la lengua original significa llamar a su lado o pedir ayuda. Lucas nos informa el pasaje exacto en que estaba leyendo el hombre eunuco. Isaías capítulo 53, versículos 7 y 8, lo que nos relata en el versículo 32 y 33. Léalo conmigo para que entendamos lo que leía este hombre eunuco etíope. Versículo 32, el pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia.
mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Esto era lo que leía este hombre eunuco etíope. Y Felipe, al oír lo que leía, empezó la conversación. Estos dos versículos de Isaías 53 describen a Jesús como una oveja que era llevada al matadero, que no abrió su boca cuando fue maltratado. Jesús se humilló y su vida fue quitada. Este capítulo de Isaías es uno de los pasajes más claros del Antiguo Testamento en cuanto al sufrimiento y muerte de nuestro Señor Jesús. Es obvio que no fue una coincidencia. ¿Recuerda lo que decíamos a un inicio? La gente cree en coincidencias, la gente cree en casualidades, pero nosotros, los hijos de Dios, creemos que Dios todo lo tiene en control, que Él tiene todo en su mano calculado. No fue una coincidencia. Dios siempre guió cada detalle en la conversación de estos dos personajes de la Biblia. Le invitamos, le animamos, hermano, que ve esta enseñanza, a que durante esta semana podamos involucrarnos en conversaciones significativas acerca del Evangelio hoy con las personas. Definitivamente estamos viviendo un tiempo en el cual podemos iniciar y hacer conversaciones significativas para poder llevar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos ahora al versículo 34, que nos llevará a la tercera parte de nuestro estudio de este día. Versículo 34 dice: respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? La tercera parte de nuestro estudio es compartir fielmente el Evangelio. El eunuco desesperadamente quería saber el significado de este pasaje que él estaba leyendo del profeta Isaías. Felipe le respondió y le dijo: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? La frase clave en este versículo es la palabra rogar, donde dice te ruego. Esta frase significa pedir algo con un sentido de urgencia. Imagínense un momento conmigo a este hombre que leía las escrituras, leía sin entendimiento, y Dios en su momento exacto puso a Felipe para poder declarar y explicar fielmente el Evangelio del Señor Jesucristo. Cuando él le dice te ruego, él necesitaba saber con urgencia lo que la palabra de Dios significaba. La Biblia dice que Felipe abrió su boca y, usando este pasaje de Isaías, predicó a Jesús al eunuco. Versículo 35. Dice la Biblia: entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esa escritura, mire, le anunció el Evangelio de Jesús. En este versículo aquí, otra palabra clave es la palabra anunciar. Dice, le anunció. Significa traer buenas nuevas y se construye de la misma raíz que se refiere al Evangelio. Quiero que usted y yo observemos el énfasis en que Felipe, dice aquí la Biblia, abrió su boca. El pasaje de Isaías dice que Jesús, él no abrió su boca. Cuando fue arrestado, lo juzgaron injustamente. Jesús no abrió su boca porque sabía que debía sufrir para que muchos pudieran ser salvos. Pero en contraste, Felipe abrió su boca. Este contraste nos anima también a los creyentes a que debemos abrir nuestra boca porque somos testigos de Jesucristo. Felipe le anunció el Evangelio, las buenas noticias de Jesucristo. En el versículo 36, continuando en nuestro estudio, dice: y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Aquí hay una reacción, primeramente, como estamos aprendiendo la causa y el efecto también, de la manera en que empezó una conversación significativa entre Felipe y el eunuco. Y el desarrollo de la conversación lo lleva a las escrituras, para luego Felipe declararle el Evangelio, le explica el Evangelio. Y aquí entonces vemos el efecto, la reacción de anunciar el Evangelio.
vemos que el eunuco se dirigió a Felipe después de notar el agua y quería saber qué le iba a impedir a él ser bautizado. Versículo 36, lo que leíamos. En este versículo la palabra clave es el bautizar. La palabra clave, bautizo, significa sumergir o sumergir totalmente. Felipe respondió que él podía ser bautizado si creía, dice, con todo su corazón. El eunuco respondió que él sí creía que Jesucristo era el Hijo de Dios. ¿Qué verdad más grande para creer? ¿Qué verdad más hermosa para creer? Y el eunuco etíope mandó detener el carro. Mire la reacción de este hombre. En el momento, este hombre pidió ser bautizado, porque Felipe compartió fielmente el Evangelio. De tal manera que aquel hombre pudo entender la interpretación y la explicación del pasaje de Isaías. El resultado fue pedir ser bautizado porque él creyó en Jesucristo como Salvador. La Biblia dice, tanto Felipe como el eunuco bajaron, descendieron al agua. Y aquel día el eunuco fue bautizado por Felipe. Versículo 36 en adelante. Dice 37, Felipe dijo, si crees de todo corazón bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. 38, y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua. Y el eunuco y le bautizó. Déjame hacerle una pregunta. Si usted es salvo, ¿ha obedecido al mandato de Jesús de ser bautizado? Porque el ser bautizado es un mandato, no es una opción para el creyente. Para el verdadero creyente, el bautismo es un mandato que debe ser obedecido. No espere un mes, no espere 10 años, no espere 6 meses, o cuando muchos dicen que aún no están preparados. Déjeme decirle que aquí la enseñanza que Dios nos está dando en su palabra es que la respuesta fiel al Evangelio es ser bautizado como enseña la Biblia. Si usted aún no ha sido bautizado, pero ya recibió a Cristo, no espere más, pida ser bautizado. Note aquí conmigo que el eunuco pidió ser bautizado. Felipe no le rogó, Felipe no le insistió en que se bautizara. Este hombre, como respuesta a la fiel predicación del Evangelio, pidió el bautismo en inmersión. Le invito, si usted aún no ha sido bautizado, nada le detiene, más que solo, como dice la palabra de Dios hoy, ha creído de corazón en Cristo, como lo hizo este hombre eunuco etíope. Si usted ha creído de corazón como este hombre, nadie le detiene a usted el poder ser bautizado como enseña la Biblia. Acompáñeme ahora al versículo 39 para ver la cuarta parte y final de nuestra enseñanza de hoy. Dice el versículo 39, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. La cuarta parte del estudio de hoy es compartir el Evangelio sistemáticamente. Aunque los creyentes deben ser fieles en compartir el Evangelio, también deben compartirlo sistemáticamente. Cuando Felipe y el eunuco etíope salieron del agua, el Espíritu del Señor, dice, arrebató a Felipe. Versículo 39. La palabra clave aquí en el versículo 39 es la palabra arrebató. En el idioma original, esta palabra significa apoderarse o llevarse. Felipe fue llevado de la presencia de este hombre eunuco. Él estaba allí y de repente ya no estaba. Pablo usa estas mismas palabras en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17, un pasaje afín a este texto para describir el rapto de los que están vivos cuando Jesús vuelva para llevar a su pueblo, su iglesia. Aunque Felipe es llevado, el eunuco dice que se fue gozoso, con regocijo. Recuerde que el nombre de la ciudad de Gaza significa tesoro. Ahora mire, el eunuco etíope, quien fue responsable por los tesoros de la reina de Etiopía, encontró el tesoro más grande en Gaza en ese día, la salvación de su alma, por medio del Evangelio, a lo cual Felipe fue obediente, no solo para iniciar una gran conversación, compartir el Evangelio fielmente y compartir el Evangelio sistemáticamente, en otras palabras,
una manera de declararlo a lo cual la gente pueda llegar a entenderlo y nosotros podamos llegar a expresarlo de tal manera que las personas hagan decisiones para el Señor. Aquí hay una pregunta en nuestro estudio del día de hoy. ¿Por qué arrebató el Señor a Felipe de manera tan dramática? Versículo 39 dice que el Señor arrebató a Felipe, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Y este otro hombre ya no lo volvió a ver más. Y él siguió alegre su camino hasta de vuelta a su casa. Pero ¿por qué el Señor arrebata a Felipe de una manera tan dramática? Mire, es obvio que el Señor tuvo más trabajo para Felipe. Dice la Biblia que de repente se encontraba en Azoto, un pueblo a unos 30 kilómetros de Gaza, al norte de esta ciudad. Era otra ciudad principal de los filisteos del Antiguo Testamento, que se conocía como Asdod. Esto está mencionado en 1 Samuel capítulo 5. Felipe fue de Azoto a Cesarea predicando el Evangelio. Versículo 40 nos relata entonces la continuidad de este hombre Felipe, discípulo del Señor. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba, dice, el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Felipe, arrebatado por el Señor, llevado a otras ciudades para poder seguir proclamando el Evangelio de Cristo Jesús. En este versículo, donde encontramos en el versículo 40 la palabra anunciar, es una palabra que también se menciona en el versículo 35, cuando se dice que le anunció el Evangelio. Y en la lengua original esta palabra es muy importante que nosotros debemos considerar para comunicar el Evangelio del Señor. A este hombre Felipe también se le vuelve a ver en la Biblia 20 años más tarde y todavía seguía sirviendo en el área de Cesarea, donde el apóstol Pablo y los que estaban con él se quedaron en la casa de Felipe. Hechos capítulo 21, versículo 8 nos relata esto. Felipe es un gran ejemplo que se debe seguir de un testigo fiel y sistemático. Hermano, ¿qué tan fiel y sistemático es usted en cuanto a ser un testigo de Jesús? La fidelidad es una forma que nosotros podemos tomar a nuestra vida para compartir las buenas nuevas y de tal manera que la gente pueda entender la enseñanza de la palabra del Señor y nosotros anunciar el Evangelio. En este día hemos entonces observado esta preciosa enseñanza de Felipe, el eunuco, y la reacción que hubo de una gran conversación en estos dos personajes de la Biblia. Un encuentro divino. Parecido a Esteban, Felipe estaba dispuesto y disponible para ser usado por el Señor, más allá de su papel de servir a las viudas. Recordemos en el libro de Hechos capítulo 6 que Felipe fue uno de los 7 que escogieron para servir a las mesas como diáconos. Felipe fue obediente al ángel del Señor en viajar a una ciudad específica y obediente al Espíritu en testificar a un hombre específico. Dios dirigió los eventos de aquel día y proveyó un encuentro divino para su siervo fiel. Dios ya estaba obrando en el corazón del hombre eunuco etíope a través de su experiencia de adoración y la lectura de las Escrituras. Dios también colocó a su siervo fiel para ayudar al eunuco etíope a comprender las verdades de Jesús. El resultado de este encuentro fue un nuevo creyente en el Señor que se fue con gozo y regocijo hasta su casa. Después de su encuentro con el eunuco, Felipe siguió siendo utilizado para Dios para predicar el Evangelio. Hermanos, esta lección final del libro de Hechos capítulo 8 cierra el énfasis del Evangelio en Jerusalén, en Judea y en Samaria. Al ir avanzando la historia del libro de los Hechos, Dios planea más eventos para extender el Evangelio aún más hasta el último de la tierra. ¿Recuerda lo que decía Hechos 1:8? Hasta lo último de la tierra. Y todo esto comienza con la conversión de Saulo en el libro de Hechos capítulo 9. Para terminar en esta hora, hermanos, nuestra enseñanza, apliquemos a nuestra vida lo que hoy hemos escuchado, lo que hemos leído,
Y apliquémoslo de tal manera que sigamos el ejemplo de Felipe al ir a donde el Señor le dirija y hablar del Evangelio a los que buscan la verdad. Deje que el Señor le guíe, deje que el Señor le dirija. Esté listo para un encuentro divino. Esté listo para que usted pueda llevar la verdad del Evangelio. Siga el ejemplo de este hombre Felipe en abrir la boca para hablar a la gente de Jesús. Anuncie las palabras del Señor. Anuncie el Evangelio. Déjese usar por el Señor. Sea un instrumento como Felipe, que no le dé temor a anunciar el Evangelio. Alabe a Dios por los encuentros divinos que Él provee a los creyentes para servir a Él. Alabe a Dios por su palabra, que trae a las personas a una comprensión de las verdades acerca de Jesús. Y hermano, crea la verdad de Jesucristo. Él es el Hijo de Dios. Hermanos, ha sido un honor, un privilegio poder llegar a ustedes y compartir esta enseñanza de la palabra del Señor en esta hermosa lección del expositor bíblico bautista. Mis amados hermanos, apliquemos a nuestra vida, anunciemos el Evangelio, aprovechemos cada encuentro que tengamos con las personas para hablar de Jesucristo y que otros vengan a los pies del Señor y así tú y yo juntos seguir engrandeciendo el reino de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, hermanos. Que Dios les bendiga. Hasta la próxima.